Bueno, qué bueno, che, gracias a Dios porque ganamos y gracias a Dios por este tiempo. Tengo una palabra para compartirles que en este tiempo estaba leyendo y bueno, voy a tratar de no alargarme tanto y poder transmitir eso que Dios ponía en mi corazón. Así que prestamos atención un ratito y escuchamos lo que Dios tiene para decirnos, ¿no? Al leer la Biblia podemos observar cómo Dios logra conectar personas para su plan salvífico por la humanidad, ¿no? Y hay varios personajes de la Biblia que son parte de su linaje. Y algunos de ellos son cuestionados por sus comportamientos y sus prácticas, y otros son reconocidos por sus proezas, ¿no? Entonces tenemos el linaje de Jesús, y tenemos dentro del linaje de Jesús mucha gente que hizo las cosas mal, pero también tenemos muchos otros que hicieron las cosas bien. Y a veces decimos, no, bueno, pero todo lo que es el linaje de Jesús, o sea, los que venían atrás de él, se supone que deberían ser personas buenas. ¿Por qué? Porque Jesús fue una persona buena, pero ¿qué dice la Biblia? Que él fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, de este linaje del que yo hablo es de el linaje de la tierra, ¿no? Y entonces yo agarré algunos ejemplos, porque si nos ponemos a hablar de todo el linaje, la genealogía de Jesús, no terminamos más. Y por ejemplo tenemos a Joram, ¿no? Que vemos en Segunda de Reyes 3, 2 al 3, que dice que cometió los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a los israelitas. Ahí tenemos el primero. Chabón pecaba, hacía la suya, no tenía una relación con Cristo. Tenemos a Acaz en Segunda de Crónicas 28, del 1 al 4, que dice que él tenía 20 años cuando empezó a reinar, capaz como muchos de algunos de nosotros, pero dice que hizo imágenes de dioses falsos. Se supone que él reinaba el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, pero hizo imágenes de dioses falsos y en su honor quemó incienso en el valle de Ben Hinnom. Incluso quemó a sus hijos y los ofreció en sacrificio. ¡Fua! Bueno, después tenemos a Amón. Amón era un ejemplo de avaricia, de codicia. Dice en Segunda de Reyes 21, 22 que adoró a los dioses falsos, al igual que su padre Manasés, y cometió los mismos pecados. Entonces ahí vemos que eran humanos que se equivocaban, que cometían errores, que quizás no tenían arrepentimiento en su corazón por las cosas malas que hacían delante de Dios. Pero también dentro del linaje tenemos a un Abraham, que ese sí, ¿no? Todos los conocemos. Y Abraham fue el padre de la fe, conocido por ser justo y por ser el padre de la fe, pero también hizo de las suyas. Sabemos que él mintió, que dijo de que su esposa era su hermana en realidad. Tenemos a Jacob, que supo encontrarse con Jesús, pero que llevó toda una vida tenida por la trampa, ¿no? Aunque después Dios le cambió el nombre, le puso Israel, pero había todo un tema con él. Después tenemos a David, conocido porque, ¿qué tenía él? Un corazón ¿cómo? Conforme al de Dios, pero también cometió adulterio, planificó todo un asesinato. Entonces ahí vemos cómo el linaje de Jesucristo, toda la genealogía estaba conformada por personas humanas, igual que cada uno de nosotros, que quizás tenía intenciones de hacer lo bueno o quizás no. Y entonces, en consecuencia, cuando estudiamos toda esta genealogía, nos vemos impresionados por el hecho de que aún los hombres buenos tenían necesidad de la gracia de Dios, porque ellos también eran pecadores. Y Dios deja en claro que Él puede usar a cualquier tipo de persona para llevar adelante su obra, ¿sí?
Dios puede usarnos a cualquiera de nosotros para predicar el evangelio. Dios te puede usar a vos, Dios me puede usar a mí, y Dios puede usar al que tenés al lado, aunque digas a este no lo usa ni que, no, a él también o a ella también, ¿no? Y hoy vamos a hablar de Zacarías y Elizabeth. Dios los eligió a ellos dos para preparar el camino para Jesús. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el hijo de Zacarías y Elizabeth? Juan, bien. El camino no arrancó solo con Juan, sino con las decisiones que tuvo que tomar Zacarías para que este plan se cumpla. Entonces, a través de este mensaje, lo que vamos a ir descubriendo es cuáles son esas acciones que nosotros tenemos que llevar adelante como hijos de Dios para que Él nos utilice para su obra redentora con la humanidad. ¿Cuántos quieren que Dios los use? ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué lindo es querer que Dios nos use, ¿no? Porque a veces es como que estamos medios panchos, a veces no tenemos ganas o ponemos excusas, pero qué buena es la actitud de decir, sí, yo quiero que Dios me use, yo quiero ser parte de la obra redentora de Cristo. El otro día estábamos en la célula orando y una de las chicas de las discípulas estaba orando y decía, Señor, yo no me quiero quedar afuera, yo sé lo bueno que se viene en este tiempo, yo sé la cosecha que se viene en este tiempo y yo no quiero ser parte de los que miran, yo quiero ser parte de los que vos usás, ¿no? Y qué bueno es que cada uno de nosotros tenga esa intención en el corazón. Y bueno, vamos a comenzar a leer esta historia, la voy a leer una vez, de una, es medio larguita, pero prestamos atención para que sea Dios el que hable, porque lo único que transforma nuestras vidas es su palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, eso es lo que tiene poder. Eso es como dice en la Biblia, ¿no? Que su palabra llega a lo más profundo de nuestros corazones y transforma lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, que podamos creer que en este tiempo, ahora, cuando empecemos a leer esta historia, permitamos que sea el Espíritu Santo que nos hable, porque quizás Dios no te habla a través de ninguno de estos 3 puntos que yo voy a hablar, pero sí te habla a través del versículo 3 que leemos, porque es lo que el Espíritu Santo te quiere decir a vos, ¿sí? Bueno, justo el versículo 3 no lo vamos a leer, pero es Lucas 1, del 5 al 25. Bueno, y dice así. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Bueno, me agito un poquito, me parece, pero va. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa, Elizabeth, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. ¿Cómo eran? Ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Tenía que quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud, ¿qué estaba haciendo afuera? Estaba orando. Bien. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo
y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces, ¿no? Alto mensaje le dio el ángel a Zacarías. Zacarías estaba lleno de miedo, como leíamos. Y dice que Zacarías le dijo, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dice, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. O sea, no le dijo, bueno, como no creíste, ya está, no vas a tener nada. No, le dijo, bueno, como no creíste, te quedás mudo, pero vas a ver que mis palabras se van a cumplir. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth Chan quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Amén. Bueno, qué hermosa historia, ¿no? Cómo Dios cumple sus promesas y cómo Dios es fiel a la oración de sus hijos. Y entonces vamos a hablar ahora, como dijimos, de esas 3 acciones que tenemos que tomar. ¿Para qué? Para que Dios nos utilice en esta obra redentora. La realidad es que Dios me viene hablando mucho acerca de poner las manos en el arado. El otro día estábamos en una prédica, seguramente muchos de ustedes estaban, que predicaba la pastora y preguntaba, ¿cómo ven el tema? Creo que era la adoración, la oración y el evangelismo. Y como que la mayoría de nosotros llegábamos al acuerdo de que quizás en el evangelismo estábamos medio flojos. Y a partir de esa prédica, como que Dios me empezó a hablar personalmente, a mí particularmente, de que me tenía que empezar a poner más las pilas, de que quizás tiempo atrás, cuando era un poco más chica, predicaba en todos lados, no tenía vergüenza de nada. Y después cuando fui creciendo me empezó a agarrar la timidez, ¿no? Y también las excusas, no tanto la timidez, sino las excusas para no hacer la obra que Dios me mandó a hacer. Y entonces Dios me habló mucho a través de esto. Y el primer punto es creer. Zacarías y Elizabeth, su esposa, creían en Dios. Tal vez esta frase parezca obvia, teniendo el diario del día lunes sobre lo que ellos vivieron, pero para ellos no fue así hasta que recibieron el milagro. La palabra dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este matrimonio había caminado por fe, creyendo en el poder de Dios. Su vida era un reflejo de la convicción que tenían en sus corazones sobre el amor eterno del Dios vivo.
Entonces, que Dios eligiera este matrimonio para que tuvieran a Juan, se debe ¿a qué? A sus corazones. No se debe a sus acciones, a lo que hicieron, la gran fuerza, a todo lo que trabajaron. No, se debe a sus corazones. Dios lo que prueba de cada uno de nosotros es la intención de nuestro corazón. Eso es lo que va a ser pasado por el fuego para ver si nuestras obras son de oro, de plata, de piedras preciosas o son de madera, heno u hojarasca. Dios lo que prueba es la intención de nuestro corazón. De nada vale servir en la iglesia de las 8 de la mañana hasta no sé qué hora de la tarde o estar en 10 millones de servicios y laburar, trabajar, si mi corazón, si la intención de mi corazón no es la correcta. Pero dice acá que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cada persona debe creer en Dios para que Él los use dentro de sus planes. Es muy difícil ser usado por Dios si no creo en su poder y sigo sus preceptos. El desafío de la vida del cristiano es nunca dejar de creer en el poder de Dios. Ese es nuestro desafío. Nunca dejar de creer en el poder de Dios. ¿Vos creés en Dios con tu vida? Es un desafío, porque cuando van las cosas bien, es fácil creer en Dios. A veces cuando recién nos convertimos y hacemos una oración a Dios y le decimos, Señor, te pido por favor que mi mamá llegue a los pies de Cristo. Y a las 2 semanas tu mamá llega a la iglesia. Y vos decís, Dios es poderoso, Dios es bueno, y llega. Pero después le pedís a Dios por tu tío y de tu tío tarda un poco más. Y después le pedís a Dios por esa persona que te gusta para que llegue a la iglesia. Y esa persona pasan los años y nunca llega. Entonces es difícil creer en Dios a lo largo del tiempo. Ese es el desafío del cristiano. Mantenerse, ¿no? ¿Se acuerdan de Rode cuando estaban orando porque Pablo estaba encarcelado y estaban todos los hermanos en Cristo de Pablo orando, Señor, te ruego que salga de la cárcel Pablo, ¿no? Y oraba, y cuando Rode, y tocaron la puerta, y entonces Rode va a abrir la puerta y dice, che, me parece que es un ángel en la puerta, o el espíritu de Pablo, decía. No, o sea, ella estaba orando de que Pablo sea, que lo saquen de la cárcel, y abrió y vio que era Pablo que estaba ahí, pensó que era un espíritu, o sea, oraba pero no podía creer lo que estaba viendo. Y qué importante decirle, no, Señor, yo te creo de verdad, que si yo oro por una persona, si yo oro por un milagro, tengo que creer, y cuando empiece a suceder, tengo que creer de que sí, Dios lo está haciendo, ¿no? Me acuerdo cuando terminé la secundaria, quería trabajar a toda costa. Quería trabajar. Y claro, mis papás querían que estudie. Y yo decía, bueno, sí, voy a estudiar, pero quiero trabajar. Y porque quería tener mi plata, qué sé yo. Bueno, entonces buscaba por todos lados, tiraba currículum por todos lados, y todos los trabajos que aparecían chocaban con mi servicio en la iglesia, ¿no? Era como que, bueno, puedo trabajar, pero tengo que dejar de servir en la alabanza, o un día no puedo venir, ¿viste? Y yo decía, ay, Señor, no puede ser, me tenés que dar. Y me ponía tan mal y decía, Señor, me tenés que dar un trabajo, por favor, si yo te sirvo siempre, me tenés que dar un trabajo. Como que no sé, o sea, como que Dios me tiene que dar, no es así. Pero entonces oraba, ¿no? Y me acuerdo en la última instancia que justo me habían dicho para uno, y no era muy bueno que digamos, tampoco
iba a ganar muy bien, pero como que fui y pedí consejo, ¿no? Y le pregunté a mis papás, que ellos son, bueno, mis pastores, mis líderes, y le digo, bueno, ¿qué les parece? Yo ya sabía que me iban a decir que no. Y entonces ya estaba como, ¿qué les parece? Como diciendo, me van a decir que no. Bueno, pero tengo que ser obediente. Y ellos me dijeron, y no te conviene, son la cantidad de horas que es, la plata, y encima no vas a poder estar sirviendo, qué sé yo. Bueno, dije. Y lo dije solamente por obediencia. O sea, la realidad era que yo quería ese trabajo. Pero dije, bueno, Señor. Y dije, Señor, yo creo en vos, que vos algo vas a hacer. Bueno, terminamos de hablar eso, empezamos a comer y suena el teléfono. Y era un hombre con el que mi papá se había contactado ya como 2 semanas atrás y le había consultado si tenía algo para mí y le dijo medio como que sí, que no, como que le dio vueltas. Y era esa misma persona que llamaba para avisar de que había un puesto para mí y eran re pocas horas, me servía para también ir a la facultad y no dejar el servicio. Y yo ahí vi la mano de Dios y dije, qué bueno, porque quizás Dios vio el corazón, que yo ya había decidido en mi corazón, aunque no me gustaba, había decidido en mi corazón hacer su voluntad. Y quizás si pasaba un mes o pasaban 2 meses, esa actitud iba a mantenerse igual, porque esa era la decisión. Y a veces en la vida, creo yo, ¿no?, que esto es lo que Dios me enseñaba con esto que me pasó. En la vida tenemos que tomar decisiones de antemano. Por ejemplo, yo tengo que tomar la decisión de antemano de que no voy a tener sexo antes del matrimonio. Si yo tomo esa decisión de antemano, cuando llegue la lucha o cuando llegue el momento de tentación, voy a saber enfrentarlo porque ya en mi corazón lo decidí de antemano. O si yo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Empiezo a buscar trabajo, pero si yo ya decido en mi corazón de antemano, decido, no voy a aceptar ningún trabajo que no me permita servir a Cristo, que no me permita tener esas horas para servir a Cristo. Si ya lo decido de antemano, después cuando vienen las ofertas, es más fácil decir que no. Pero si yo voy así, como bueno, a ver qué pasa, es más complicado, porque soy tentado más rápido, ¿se entiende? Y me fui de tema, pero bueno. Entonces, lo importante es creerle a Dios con toda nuestra vida. No solamente cuando cantamos una canción o cuando vamos a la iglesia y decimos, nada es imposible. No, que realmente con mi vida, con las cosas que tengo que vivir en mi rutina, pueda demostrar de que yo a Dios sí le creo. ¿Sí? Vamos al segundo punto. Son 3. El segundo dice orar. Zacarías llevaba mucho tiempo casado y eran un matrimonio que por la forma en que le responde el ángel, pertenecían a la tercera edad. Se puede inferir del texto bíblico que habían intentado poder tener un hijo varias veces, pero ya había arribado a la conclusión de que Elizabeth era estéril. Zacarías, como sacerdote que era, había estado orando por mucho tiempo a Dios para ver un milagro, para ver la bendición de un hijo, pero ese sueño estaba muy distante. Un día todo cambió cuando le tocó ofrecer el incienso, porque se le apareció un ángel que le dijo, Zacarías, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Es interesante notar cómo el poder de la oración abre puertas y cómo el poder de Dios no está limitado
a la realidad humana. Las oraciones no son tomadas en cuenta por Dios, pero con Zacarías se demuestra lo contrario, ¿no? O sea, digo que la oración de Zacarías había llegado al cielo, pero muchas veces se suele pensar de que la oración no es aceptada por Dios, como mi oración nunca llegó al cielo, parece, porque pasaron 5 años y nada. Pero acá vemos lo contrario. ¿Recuerdan Jeremías? No me acuerdo si es 33:3 o 3:33, que dice, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Dios habló a través del profeta Jeremías, y esa palabra Dios te la da a vos, me la da a mí, nos la da a cada uno de nosotros, y quizás ya la conocés, pero qué importante es creerla, que si yo clamo con todo mi corazón a Dios, Él me va a responder, Él me va a enseñar, Él me va a mostrar lo que yo necesito saber. Nuestra actitud al orar es demostrar que realmente creemos en el poder de Dios, que no importa qué difícil sea una situación, Dios puede cambiar todo. Dios puede cambiar todo y puede transformar la realidad. ¿Alguna vez alguien paralizó tu fe? ¿Alguna vez alguien te hizo sentir de que por más de que vos creas, hermano, yo te digo, es imposible? A mí me pasó una vez, yo tenía tanta fe, había una persona que yo amaba mucho y yo quería que esa persona reciba a Jesús en su corazón. Y una persona se me acercó y me dice, pero es imposible, y como enojado, ¿no? Esa persona, es imposible que esa persona conozca a Cristo. Y como tenía cierta autoridad sobre mí, me paralizó. Y quiso paralizar mi fe en Cristo. Y quiso hacerme sentir de que por más de que yo tenga fe, no servía de nada porque esa persona nunca iba a llegar. Y muchas veces en la vida enfrentamos esta clase de cosas. Enfrentamos situaciones en las que las personas que nos rodean, quizás tenemos que entender, ¿no? Que en la vida del cristiano, por más de que las personas que nos rodean sean buenas y sean cristianas también, a veces son usadas por el diablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús reprendió a uno de sus discípulos y le dijo, salí, Satanás? Entonces tenemos que entender y tenemos que estar atentos a lo que escuchamos y a qué le damos lugar, a qué le damos lugar en nuestros oídos, qué permitimos, qué palabras permitimos que entren en nuestro interior. Y no permitir que nuestra fe se paralice. Si un amigo, un discípulo, un hermano me está diciendo de que no lo voy a lograr, mejor dedícate a otra cosa, no creo que eso lo puedan lograr como célula, o yo estoy re pila con unas re ganas de hacer cosas. No permitamos que esa gente nos paralice, sino que hagámosle ver que está siendo usado por el enemigo. A través de la vida de Zacarías nos damos cuenta que cuando oramos, grandes milagros pueden acontecer en nuestras vidas. Y puede cambiar el rumbo de la vida de millones de personas. Ahora la pregunta es, ¿qué oración debemos hacer para que las personas que no conocen de Dios cambien el rumbo de sus vidas? En esta iglesia se ora mucho, es más, ahora creo que dentro de poquito se viene la semana de oración, ¿no? O ya estamos en la semana de oración. Hoy empezamos la semana de oración. Bueno, entonces hoy empezamos la semana de oración. Te animo a que te sumes, a que te fijes en las redes cuáles son los motivos por los que se va a orar cada día para que podamos cerrar el sábado que viene con la vigilia, ¿no? Bien, el sábado que viene terminamos con vigilia, qué bueno. Y de esta forma, orando, las puertas se abren. No hay otra forma. Me acuerdo cuando, estoy hablando mucho, ¿no? Pero bueno, me acuerdo cuando mi mamá quería tener un bebé. Ella
yo y Nacho éramos chiquitos y había perdido uno, el segundo, me acuerdo, el tercero fue medio traumático, se llamaba Morena, ya tenía como no sé cuántos meses, como 5 meses, no me acuerdo tanto, pero estábamos en la playa y bueno, y mi mamá pierde el bebé. Y claro, con Nacho estábamos re emocionados porque re queríamos tener un hermanito. Y nosotros escuchábamos ahí las conversaciones que tenían mis papás, ¿no? Y que ellos oraban para tener un bebé. Y no se daba, todos los perdía, uno tras otro. Algunos fueron re feos. Yo creo que el primero no, fue como al principio de todo, entonces como que dentro de todo pasó. Pero ellos oraban por un bebé y confiaron en Dios. Y a pesar de que la realidad decía de que no iban a tener, porque cada vez que lo intentaban, lo perdían, Dios hizo el milagro y aquí llegó Joel. Vamos, gloria a Dios. Pero qué bueno es eso, qué bueno es creerle a Dios y orar con fe, a pesar de que las circunstancias digan lo contrario. Seguir orando y creyendo que la puerta en algún momento se va a abrir y así va a ser, ¿no? Bueno, y vamos al último punto. El último punto es actuar. Zacarías fue confrontado a creer en Dios y también, por motivo de sus oraciones, fue impulsado a actuar. Al comienzo le fue difícil creerle al ángel lo que le decía. Tenía delante de él un ser espiritual que le traía buenas noticias, pero la verdad es que dudaba si llegaría a ocurrir o no lo que él decía. Es por esta actitud que quedó mudo hasta que tuvo que actuar. Ningún hijo e hija de Dios debe esperar a que eso suceda. Debemos movernos en fe, creyendo que Dios actuará y confiando en su mano poderosa. Zacarías tuvo que creer debido a que no tuvo otra opción. Dice que cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Zacarías tuvo que hacer su parte para ver actuar el poder de Dios. Él tuvo que accionar para ver actuar el poder de Dios. La Iglesia de Cristo tiene que hacer su parte para ver manifestar el cielo en la tierra y preparar el camino para que las personas encuentren a Cristo. Nos tenemos que levantar. Esa es la actitud que tenemos que tener. Estuvimos 3 años o no sé cuántos años, o 2 años me parece, encerrados, o 1 año y medio. Bueno, estuvimos varios años encerrados por el tema de la cuarentena y quizás eso en algún sentido nos paralizó. Pero quizás no fue eso, quizás fue nuestra actitud simplemente. Hay un libro que estoy empezando a leer, tratando de sacárselos a mis papás porque lo están leyendo ellos todavía, que se llama Devoción Extrema. Y es wow, o sea, me mueve mucho el piso porque me hace ver que no hago nada. O sea, es un libro que cuenta cada día la historia de un mártir. O sea, un mártir es aquellas personas que dan su vida por Dios, que no importa si se tienen que morir por Dios, ellos dan todo por Él, ¿no? Y me impactan cada una de las palabras, de las cartas que envían a sus familiares, cómo ellos están totalmente entregados a Dios y cómo ellos decidieron actuar para Cristo. Y yo digo, nosotros acá estamos en libertad absoluta. Podemos hablar y decir lo que queramos. Podemos agarrar el celular y mandar una historia. Podemos
tenemos muchas formas de llegar y de llevar el evangelio. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ponemos excusas, porque decimos que, no sé, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo tantas cosas que hacer, ¿no? Tenemos fuerza porque somos jóvenes, pero a veces pareciera que los grandes tienen más fuerzas que nosotros, porque nosotros andamos ahí acostados, tirados, no queremos hacer nada. No, y vos decís, Dios dice en su palabra que los jóvenes tienen más fuerza, que los jóvenes son los que correrán. Y tenemos que empezar a tomar esa actitud de que somos esos jóvenes fuertes que tienen la fuerza para llevar el evangelio. Y vos decís, sí, pero no sé cómo hacer, que esto, que el otro. Decile a tu líder, vamos a imprimir folletos y vamos y repartimos. Media hora antes de la célula, líder, acompáñame por favor y vamos a repartir folletos. Es simple, no tenés ni siquiera que decir una palabra, vas y llevas un folleto. Pero empezaste. A veces es simplemente arrancar y después empieza a surgir todo lo demás. Somos una iglesia que siempre tiene actividades evangelísticas. Ahora la próxima actividad que tenemos es esta, ¿no? La de Jesús nació. Y es una oportunidad que tenemos para decir, termino el año bien. Este diciembre no se me puede escapar. Este diciembre es el momento para decir, yo cambié. Yo tengo una oportunidad de parte de Dios. Él me está invitando a que yo sea parte de su plan y yo lo acepto, ¿no? Así que ya para terminar, si quieren acompañarme los chicos. Cuando la iglesia de Dios cree, ora y actúa, cosas increíbles pasan en la sociedad. Personas son rescatadas de las tinieblas y vidas son transformadas. La palabra de Dios dice que Él puede usar a las piedras. No es que nos necesita a nosotros. Él, si quiere, puede usar a las piedras. Pero Él a nosotros nos da la oportunidad de que podamos servir y ser parte de esta obra tan grande, de esta obra tan mayor y espiritual, siendo simples humanos y carnales. Él nos está dando esta posibilidad. Y el otro día en la célula hablábamos de, mi mamá nos compartía, de que biológicamente estamos preparados para dar y que si no damos, nos secamos. Pero, o sea, que está comprobado por la biología que somos personas capacitadas y preparadas para dar a otros. Y muchas veces tanto nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestras situaciones, en lo que tengo que lograr, mis objetivos, mis sueños, mis proyectos, tanto lo mío, que me termino secando y después ando diciendo, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué hay tanta angustia en mi corazón? Y quizás se trate de eso, quizás se trate de que no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Dios te trajo a esta tierra, te planeó desde antes de la fundación del mundo, a vos y a mí, con un propósito. Dios te llamó con un propósito. Y hoy podés decirle que sí al Señor. La vida de Elizabeth fue transformada. Y hay personas afuera que necesitan recibir a Cristo. Y como iglesia, nosotros hemos decidido creer, orar y actuar. Amén. Esa es nuestra decisión de este sábado. ¿Sí? A ver, ¿cuántos deciden orar, creer y actuar? Amén. Entonces, yo los invito a que puedan agarrar, los que tienen celular, agarren su celu, y los que no tienen celular para anotar, Lauri les va a estar dando un papel y una lapicera. Levanten la mano si no tienen el celu, si no lo trajeron, no tiene batería o lo que sea. Pueden levantar su mano. Allá hay una. Pupi también necesita, ¿no? Bien. Y
Como todavía no hay muchos de estos, lo que vamos a hacer es ir preparándonos. Si ya lo hiciste, de 10, y si todavía no lo hiciste, aprovecha estos 5 minutos que vamos a tener de oración para preguntarle a Dios a qué personas Dios querés que invite a esta actividad, a la actividad del 23 de diciembre, una actividad evangelística que se va a hacer acá en la iglesia, una película que se va a estar transmitiendo y después un mensaje poderoso para que esas personas puedan llegar a Cristo. Y permití que sea el Espíritu Santo el que te empiece a mostrar. Capaz que es el verdulero de la esquina o es el vecino que siempre te cruzás cuando vas al trabajo o es tu mejor amiga del colegio, de la facultad, del trabajo. Y yo te animo a que empieces a anotar 10 personas y que cuando las anotes pienses en esto: creer, orar y actuar. La parte de actuar va a ser la más sencilla porque hicimos los 2 pasos anteriores. Así que les dejo unos minutos para que podamos anotar. ¿Pudieron anotar? ¿Sí? Bien. Ahora te invito a que te pongas de pie y vamos a levantar esas hojitas o el celular y vamos a entregárselas a Dios, ¿sí? Papá, te doy gracias. Gracias porque hoy, Dios, nos confrontás y nos animás a que seamos parte de tu obra redentora, a que seamos parte de tu propósito en esta tierra. Señor, vos hace muchos años viniste, hiciste la obra poderosa que fue salvarnos de la muerte. Y hoy querés que se lo compartamos a la mayor cantidad de personas que podamos, para que cuando vengas a buscar a tu iglesia no nos vayamos solos, sino que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares también se vayan con nosotros. Entonces ahora, Dios, queremos rogar por cada una de estas 10 personas. Hoy queremos decirte, Señor, que nos comprometemos a creerte a vos, a creer en tu poder, no en lo que yo pueda hacer, en lo que yo le pueda decir, en lo que el pastor pueda hablar en la prédica de ese día o en lo que la película pueda hacer. No, Señor, yo te creo a vos y yo sé que vos vas a hacer la obra poderosa en esta persona. Y también me comprometo a orar. Me comprometo a orar, Señor, por cada una de estas 10 personas que vos pusiste en mi corazón. Señor, ahora queremos tomar autoridad como hijos tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que estas personas te pertenecen, que ya no pertenecen a las tinieblas, las arrancamos de las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesús, Señor, quita toda oscuridad de sus vidas, que ellos comiencen a ver que te necesitan, comiencen a ver que sin vos no hay propósito, que sin vos no hay sentido, que vos sos el único que les puede dar vida eterna. Ahora comienza a orar como tú sabes hacerlo, ahí en sus corazones, comienza a hacer la obra. Señor, ayúdanos a orar, poné carga en nuestros corazones, para orar por cada uno de ellos y poder ver la obra poderosa de Cristo obrar en sus vidas. Gracias, Señor, por haberme elegido. Gracias, Señor, porque no vine a este mundo solamente para cumplir un propósito mío, sino que vine a este mundo para cumplir un propósito mucho mayor, el propósito que vos tenés con mi vida. Señor, acepto tu llamado, quiero decirle que sí a tu voluntad, a lo que vos quieras hacer con mi vida. Papá,
Hoy dejo a un lado las excusas. Hoy dejo a un lado, Señor, todo temor, toda timidez, todo aquello que me paralizó hasta el día de hoy. Hoy, Señor, te lo entrego a vos, te lo entrego a vos. Moldéame a tu imagen, moldea la intención de mi corazón. Señor, que pueda empezar a amar lo que vos amás, que pueda amar las almas como vos las amás, que no sea algo difícil para mí. Señor, movilízame a la acción, movilízame, transformame. Señor, sé que solo vos lo podés hacer en mi vida. Yo quiero aceptar tu llamado. Haz la obra en mí, Espíritu Santo, como siempre lo haces, como lo hiciste una vez. Sé que ahora lo vas a hacer. Gracias, Señor. Te amamos y declaramos, Padre, que estas personas son tus hijos y que te van a amar y que te van a servir y que van a ser grandes siervos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.